¿Qué tal todos? Bienvenidos a una nueva edición de Finet Talks. Ya sabéis, estas entrevistas, estos especiales que hacemos también a final de año, pues un poco para ver cómo nos ha ido el año en este 2023 y qué esperar para el año que viene. Sabemos que teníais mucha curiosidad acerca de oro, petróleo, etcétera. Nos lo lleváis pidiendo, un podcast al respecto. Y hoy hemos traído a una persona que es experta en este tipo de cosas, que es Marta Escribano, que es socia y analista en Salmon Mundi Advisors. Marta, ¿qué tal estás? Muy bien, gracias Antonio. Antes de nada, siempre os recuerdo que lo que comentemos por aquí no es nada de ninguna recomendación de inversión, que ya sabéis que nuestra recomendación siempre es ir de la mano de un experto asesor financiero, pues que os acompañe y mirar siempre todo muy bien, que ya sabéis que esto es lo que hablemos aquí puede aplicar a vosotros o puede no aplicar a vosotros. Marta, antes de nada, también que si no me riñen lo de los me gustas, que lo tengo que decir siempre, que si no se me riñen, y esto nos ayuda muchísimo a seguir difundiendo contenido financiero. Y para quien no te conozca, ¿quién es Marta Escribano? Preséntate en unos 10 segundos, por ejemplo. Bueno, pues llevo más de 15 años trabajando en el sector financiero. He trabajado tanto en la mesa de renta variable como de renta fija. También he hecho divisas y en general, bueno, pues los mercados financieros es un mundo que me apasiona y nada, y ahora como has comentado, pues soy socia y analista en Salmon Mundi Advisors. Estamos acabando el año, han pasado muchas cosas, demasiadas quizás en 2023. ¿Qué te ha parecido más relevante de lo que hemos visto? ¿Y qué es lo que deberíamos tener en cuenta de lo que hemos visto para el año que viene también? Pues sí, como tú has dicho, es verdad que 2023 ha habido bastantes sobresaltos, ¿no? Lo único que las bolsas pues, han subido fuerte, con lo cual yo creo que eso también pues, nos deja un poco de incertidumbre para 2024. Si tuviera que decir los más relevantes, yo creo que han sido pues el tema probablemente de los tipos de interés, ¿no? Hemos llegado este año ya a hacer máximos de 22 años y el problema es que se ha hecho de forma muy brusca, porque la realidad es que si pensamos, pues en junio, julio del año pasado aquí en Europa estábamos con los tipos en negativo, ¿no? Entonces esto al final yo creo que va a tener consecuencias. Además hay que tener en cuenta que vivimos en un mundo totalmente endeudado y que claro, que mucha deuda y subidas de tipos, pues al final eso es un cóctel peligroso, ¿no? Y de ahí que pues Powell haya empezado a hablar ya de posibles bajadas de tipos. También yo creo que ha sido relevante el hecho de todo lo que ha subido las bolsas en Estados Unidos, ¿no? De hecho, hemos alcanzado ya niveles del 70% de la capitalización bursátil es Estados Unidos, mientras que, por ejemplo, su PIB pues es solamente el 24%, ¿no? Aquí también pues es interesante mencionar el tema de las 7 acciones magníficas, que como sabéis pues han llegado a representar ya un 30% del índice y es lo que sobre todo ha hecho subir a los índices americanos. Y yo creo que también a mí por lo menos me resultaba bastante relevante cuando miraba, por ejemplo, las compañías del S&P 500, ¿no? Ver que prácticamente el 36% de las compañías del índice estaban en negativo en lo que va de año. O sea que probablemente, a pesar de que los índices han subido muy fuerte, puede ser que la renta variable no esté tan fuerte. E incluso, por ejemplo, pues sabéis que países como China, su índice va actualmente pues, en torno a un menos 15% en lo que va de año y esto seguramente está correlacionado con pues que probablemente allí está estallando la burbuja de crédito que ha habido, pues, o sea, vamos, que más de una ocasión hemos hablado de ella, ¿no? Allí estamos viendo ya que también pues, el sector inmobiliario está teniendo problemas, estamos viendo pues, bajada tanto de ventas como de precios de las casas, los impagos allí ya están en niveles pues, máximos de 2020, los promotores, como sabéis, allí pues también hay muchos ya que no han podido pagar la deuda y esto yo creo que al final pues, va a tener un impacto también en el balance de los bancos y el problema es que los bancos chinos son los mayores del mundo, con lo cual pues eso podría afectar también al resto de bancos, ¿no? Pero bueno, por no alargar mucho más la pregunta, pues me preocupa también mucho el tema de la deuda, ¿no? Que hemos alcanzado ya niveles pues a nivel global del 240% sobre PIB. Yo creo que también es muy relevante mirar que está bajando el crecimiento de la concesión de crédito, sobre todo en una economía que ha vivido básicamente pues, del crédito en los últimos años. Y luego pues, el tema geopolítico también, que es importante porque estamos viendo que están pasando muchas cosas y eso al final pues puede tener repercusiones, ¿no? En la economía.
Has mencionado el tema de los tipos de interés. Yo, vamos, cada semana que pasa vemos unas perspectivas de mercado diferentes. Empezamos con 3, con 4, con 5, con 6, con 7 bajadas de tipos de la Fed. ¿Qué crees que pasará? Porque seguir subiendo, casi que tenemos prácticamente todos claro que esto no va a pasar. Pero las bajadas, ¿cuándo acabarán bajando y cuántas bajadas habrá, en vuestra opinión? Hombre, como tú dices, ahora mismo el mercado está descontando que ya en 2024 pues, empiezan a recortar los tipos de interés, ¿no? De hecho, llama la atención que ahora ya en el mundo hay más bancos centrales bajando los tipos de interés que subiéndolos, pero a mí en concreto en esta pregunta me gustaría hacer una puntualización porque yo creo que ha llegado un momento en el que los bancos centrales, tanto si siguen subiendo los tipos como si deciden bajarlos como han anunciado, yo creo que ambas situaciones pueden tener consecuencias no deseadas, ¿no? En caso de que decidieran seguir subiéndolos, que por ahora, como tú dices, no es lo que parece que van a hacer, el problema sería, claro, que la economía sufriría, pero sería una forma de empezar a normalizar ya de una vez la política monetaria, ¿no? El problema sería, claro, que si subes los tipos, o sea, cómo se van a sostener los gobiernos, ¿no? Con esos estados tan hipertrofiados que tenemos, o por ejemplo, pues las empresas, ¿no? En el momento que les venza la deuda, ¿cómo se van a refinanciar? Sobre todo en un momento en el que estamos viendo que países como Estados Unidos o en Alemania, las quiebras de compañías están creciendo en torno a un 30%, ¿no? O incluso el tema de las familias. Si pensamos en las hipotecas a tipo variable, ¿no? Aquí en España, de hecho, pues estamos en torno al 65% de hipotecas son a tipo variable. Eso también va a afectar a la economía familiar, con lo cual yo creo que es muy complicado, llegados a este punto, normalizar la política monetaria, ¿no? Con lo cual queda pues bajarlos, que al final es lo más fácil para los bancos centrales y sobre todo en un momento en el que parece pues, que la inflación ya no está subiendo tanto, ¿no? Pero claro, el problema de esto sería que históricamente cuando la Reserva Federal ha subido tipos, en la mayoría de los casos el mercado ha bajado, ¿no? Es más, es que existe la posibilidad de que haya una estanflación, o sea que a pesar de que haya en la economía situaciones claramente deflacionarias, ¿no? Como para mí podría ser pues ese estallido de la burbuja de crédito de China, eso no quiere decir que no pueda haber inflación. De hecho, en los años 70 hubo años en los que la economía no creció y sin embargo hubo inflación, ¿no? O sea que puede haber una estanflación. O sea que yo creo que al final lo importante es que decidan lo que decidan los bancos centrales. Yo creo que los inversores tenemos que ser conscientes de que cada vez existen más riesgos, ¿no? Y que no todo depende de la política monetaria. O sea que al final pues un banco central te puede alargar el ciclo, pero los ciclos económicos siguen existiendo. Bueno, mencionaba 1970, en aquella famosa crisis del petróleo. Quería preguntarte ahora también acerca de petróleo, para meternos ya en harina, ya que he visto, bueno, ha estado muy volátil y demás este año, mucha tensión geopolítica a lo largo de 2023. ¿Cuáles son vuestras perspectivas para el precio del crudo? O sea, ¿tocará los 100 euros, perdón, los $100 en barril, para hablar en plata ya? Pues hombre, el precio en concreto no lo sé, ¿no? Pero yo creo que es verdad que el petróleo se debería comportar bien en los próximos años porque se ha invertido muy poco, ¿no? Al final es verdad que en los últimos años ha aumentado otra vez la inversión en petróleo, pero la realidad es que todavía seguimos un 40% por debajo de los niveles de 2014, ¿no? Yo si tuviera que decir algo de 2024 que va a pasar con el petróleo, yo entiendo que lo que sí que va a haber es volatilidad, porque no hay que olvidar que en 2024 son las elecciones de Estados Unidos y al final el petróleo tiene una dimensión política muy grande. De hecho, el asesor de energía de George Bush, él siempre decía como que nada le preocupaba más a un presidente de Estados Unidos que un precio de la gasolina alto. Yo creo que si Biden quiere la reelección, que obviamente yo creo que la va a buscar, pues intentará tener un precio del petróleo bajo, pero por otro lado tienes países como Arabia Saudí que para cuadrar sus cuentas públicas necesitan un precio del petróleo más alto, ¿no? Yo de todas formas ya he dicho en otras ocasiones que lo que realmente veo es que hay una desconexión ahora mismo absoluta entre lo que es el mercado financiero del petróleo, en el que pues, hay miedo a que haya una recesión y que baje fuerte la demanda, pero por otro lado está el mercado físico de petróleo, donde estamos viendo que la oferta está ajustada,
que los inventarios están bajos y que al final pues la demanda está en máximos históricos. ¿Cuál es el problema? Que el mercado financiero de petróleo pesa 30 veces más que el mercado físico, con lo cual en el corto plazo te puede generar mucha volatilidad, pero la realidad es que yo creo que al final se tendrá que ajustar el precio a lo que está pasando en el mercado físico, ¿no? Actualmente pues tenemos recortes de la OPEP hasta marzo de 2024, más de 2 millones de barriles, Brasil va a entrar a formar parte de la OPEP, Estados Unidos, que es verdad que está creciendo mucho su producción, pero la realidad es que cada vez crece menos y luego se está invirtiendo mucho en energías renovables, pero la realidad es que a día de hoy pesan muy poco dentro del mix energético. O sea que al final yo creo que con una oferta ajustada, inventarios tan bajos y demanda en máximos, pues al final eso implica precios altos del petróleo. Bueno, comentabas que Estados Unidos quizás podría influir bastante el tema de las elecciones, y el otro gran bloque que sería China, que también has comentado que tiene como ciertos problemas económicos y bueno, al final todos sabemos que China es uno de los grandes consumidores de petróleo a nivel mundial, entonces estos problemas podrían afectar al precio del petróleo, incluso que otras materias primas pudieran caer. Hombre, cada materia prima es un mundo, ¿no? O sea, eso habría que mirarla una por una. Es verdad que probablemente, por ejemplo, pues un metal que dependa mucho de la construcción de China, yo creo que eso sí se puede ver muy afectado en un aterrizaje brusco de China, ¿no? Y en concreto en el petróleo, yo creo que en el corto plazo, si hay un aterrizaje brusco, sí que se podría notar en el precio, en el sentido de que si nosotros miramos la última década, la realidad es que el crecimiento de la demanda de petróleo, 2/3 de ese crecimiento ha venido de China, ¿no? Pero por otro lado también no hay que olvidar que año tras año China lo que está haciendo es consumir cada vez más petróleo y consumir cada vez más energía, ¿no? De hecho, yo creo que queda bastante claro con sus actuaciones que le están dando mucha importancia a su seguridad energética. Por ejemplo, si miramos el año 2020, ¿no?, que fue un año especialmente complicado y en el que ellos tuvieron unas políticas incluso más restrictivas que las nuestras, yo creo que pues, se puede ver cómo las importaciones de petróleo bajaron ligeramente para otra vez el año siguiente volver a estar por encima de las que habían hecho en el año 2019. Es más, yo creo que también es interesante mirar que cuando ha habido crisis, la realidad es que en los países occidentales la demanda de petróleo ha bajado más, pero en países emergentes la demanda de petróleo ha sido muy estable. O sea, se puede ver, por ejemplo, en la crisis de 2008, en el que prácticamente la demanda de China o las importaciones de China de petróleo no bajaron, ¿no? Y luego yo creo que hay que tener siempre en cuenta que la retórica que tenemos a nivel energético aquí en Europa no tiene nada que ver con la que tienen en otras regiones del mundo, ¿no? Yo creo que China tiene claro que en los próximos años va a necesitar combustibles fósiles, que cada vez va a necesitar más energía y sobre todo también que no están dispuestos a pagar cualquier precio de la energía como hemos hecho aquí con algunas energías renovables, ¿no? De hecho, allí, por ejemplo, pues este año más del 25% del petróleo que ha importado China lo ha hecho de países sancionados y que se sepa con eso por lo menos ha ahorrado más de 10.000 millones de dólares. Estaba pensando ahora mismo en el espectador que nos esté escuchando y dirá, vale, el precio, tengo más o menos claro con lo que ha comentado Marta cómo puede ir el tema del petróleo. Me apetecería un poco diversificar y tener algo de ello por cartera. ¿Qué formas tiene un inversor particular de exponerse al petróleo? ¿Sería, no sé, invertir en acciones petroleras, o algún ETF que replique el petróleo? ¿Cómo lo podría hacer? Hombre, a mí personalmente me gustan más las compañías de petróleo que el propio petróleo en sí, ¿no? Lo que sería importante, yo creo, es encontrar compañías que fueran capaces de generar caja incluso cuando el petróleo, o sea, los precios del petróleo caigan y sobre todo pues que actualmente su valoración se justifique incluso con unos precios del petróleo más bajos, ¿no? Pero bueno, como tú dices, pues cada inversor particular yo creo que tiene que mirar su nivel de riesgo porque no hay que olvidar que las compañías de petróleo no dejan de ser unas empresas cíclicas, ¿no? Nosotros en concreto pues miramos compañías de Canadá, petroleras, que es verdad que los costes los tienen muy bajos porque pues, en los últimos años también han hecho muchas mejoras a nivel operativo.
tienen reservas largas, luego además están haciendo muchas recompras de acciones e incluso pues es llamativo la cantidad de adquisiciones que está habiendo este año de compañías, o sea, por parte de compañías canadienses de oil and gas por parte de compañías estadounidenses, ¿no? Que prácticamente este año han doblado las adquisiciones. Pero vamos, en general yo diría que es un sector que está bastante despreciado, o sea, que a día de hoy yo creo que los inversores no lo están mirando, o sea, que no está de moda, pero sin embargo es un sector que está generando, yo creo, beneficios extraordinarios, están saneando las compañías en general balance y luego que la remuneración al accionista cada vez es mejor porque están aumentando dividendos y están haciendo cada vez más recompras de acciones. Sí, lo hemos comentado alguna vez, alguna de estas empresas, en algún podcast que hemos hecho de tema de dividendos y demás. Vamos a pasar, si te parece, a la otra de las cuestiones que queríamos tratar, que es una de que ya he avanzado que nuestros oyentes nos preguntaban muchísimo por el tema del oro. Decían, ¿por qué narices, así, hablando en plata, está el oro en máximos históricos cuando la bolsa va bien? O sea, no iba al revés esto, no era un activo refugio para proteger cuando las cosas iban mal, y puede seguir subiendo esto en 2024. Yo creo que es interesante esta pregunta porque es verdad que históricamente normalmente el oro se ha movido con los tipos reales, ¿no? Y la realidad es que este año los tipos reales estaban bastante en positivo y sin embargo pues el oro ha tenido un buen comportamiento, ¿no? Pero yo creo que es una cuestión de, como hemos dicho antes, de expectativas, ¿no? O sea, si se espera que los tipos nominales bajen, eso al final hace que los tipos reales sean menos positivos y eso pues al final beneficia al oro, ¿no? Y yo creo que de todas formas no tenemos que olvidar que nos encontramos en una época complicada en la que todavía no se ha descartado la posibilidad de que tengamos una recesión fuerte y ahí es donde, como tú decías, pues el oro se puede comportar como un activo refugio. Luego, aparte, la inflación es verdad que nos dicen que está subiendo menos, pero la realidad es que sigue subiendo y la inflación es acumulativa, con lo cual yo creo que si quieres buscar un activo que te proteja el poder adquisitivo, el que lo ha hecho desde luego durante miles de años ha sido el oro. A mí me gustaba mucho una frase que decía Jim Grant, que decía que probablemente el oro debería cotizar como una inversión contra todo este desorden monetario que estamos sufriendo en el mundo. Al final, si los bancos centrales siguen cada vez haciendo más estímulos, eso devalúa el dinero y yo creo que llegará un punto en el que pues los ciudadanos tendremos que proteger nuestro poder adquisitivo y eso puede aumentar la demanda de oro, ¿no? Sobre todo, pues estamos viendo cómo monedas y lingotes pues ha subido mucho la demanda, pero también, por ejemplo, creo que es muy positivo que los ETFs de oro empiezan a tener entradas netas de dinero, ¿no? De hecho, el mes pasado, o sea, en noviembre, hubo las máximas entradas netas en el SPDR, que es un ETF de oro, desde 2022, ¿no? Y luego yo creo que es muy interesante también mirar lo que está pasando con los bancos centrales, porque la realidad es que a día de hoy estamos viendo cómo probablemente este año van a hacer compras de más de 1.000 toneladas de oro, que esto además sería por segundo año consecutivo, porque en 2022 también las hicieron, y eso implica que son los niveles máximos de compra prácticamente desde el año 2010, ¿no? Y estas compras es verdad que las está liderando prácticamente pues, China, ¿no? El Banco Central de China, y es llamativo porque ellos están importando mucho oro, pero sin embargo tienen prohibido exportar oro de sus propias minas. Y en general, si por ejemplo coges las reservas de oro que tienen los países BRICS y sus aliados, es que a día de hoy el porcentaje de reservas de oro ya es incluso mayor que el que tiene Estados Unidos. Y no os preocupa que pueda estar ya demasiado caro el oro, o sea, porque ahora mismo la lógica del inversor que nos escucha es, bueno, si algo está subiendo demasiado y está en máximos históricos, a lo mejor estamos más cerca de una corrección. ¿No os preocupa que esté ya caro? O sea, primero de todo yo creo que hay bastantes motivos por los que el oro se puede comportar bien en los próximos años, ¿no? Primero, lo que hemos mencionado ya de los tipos reales, o sea, si los tipos reales se hacen menos negativos, eso es bueno para el oro. En caso de que hubiera una recesión, también hay que pensar que históricamente el oro se ha comportado muy bien. Luego tienes, como hemos comentado también, el poder adquisitivo de los ciudadanos. Yo creo que esto puede, si quieres mantener tu poder adquisitivo, podría aumentar la demanda e incluso yo creo que históricamente, cuando tú miras épocas de incertidumbre, como yo creo que es la actual que estamos viviendo, el oro se ha comportado muy bien, ¿no? A mí además me llama la atención que los bancos centrales están empezando algunos a sacar informes en los que se habla de cómo el oro proporciona estabilidad.
que esto llama la atención porque desde luego en los últimos años no había pasado, e incluso esos propios bancos centrales están como aumentando el porcentaje de reservas de oro que tienen sobre PIB. Es como, o sea, como si hubiera una especie de directrices en los que los bancos europeos están empezando a aumentar esas reservas, porque, por ejemplo, el Banco Central de Holanda salió diciendo que ya tenemos un 4% de reservas de oro sobre PIB, que es lo mismo que tiene Italia, Alemania, Francia, o sea, que parece como si hubiera una especie de mandato, ¿no? Porque incluso China, o sea, a nivel internacional, ha salido diciendo que a él le interesa tener alineadas sus reservas de oro con respecto al peso de su economía. Luego también tenemos el tema de que hay muchos países interesados en una desdolarización, que es verdad que yo creo que eso no es ni fácil ni va a ser rápido, pero la realidad es que ya este año se han producido transacciones de materias primas que se han pagado en oro, ¿no? O incluso China, pues tenemos que cuando habla de que está creando un yuan digital, nos dice que quiere respaldarlo por oro, ¿no? Pero en el caso que tú comentabas, o sea, como veis hay muchos motivos por los que creo que el oro se puede comportar bien, pero como tú comentabas, o sea, ¿está caro el oro? Pues claro, habría que ver caro contra qué, porque la realidad es que, por ejemplo, si tú comparas el oro contra el balance de los bancos centrales, que históricamente ha ido bastante correlacionado, la realidad es que si el balance de la Reserva Federal ha doblado en los últimos 10 años, o sea, ha subido un 100%, la realidad es que el oro ha subido un 60%, o sea que ahí hay potencial. O incluso si lo comparas contra los propios índices financieros, la realidad es que pues el oro podría tener potencial, e incluso si miras lo que pesa el oro dentro de los activos financieros, la realidad es que el oro pues está en torno a un 1% de los activos financieros, mientras que en otras épocas llegó a pensar un 5%. O sea que yo creo que lo mires por donde lo mires, el oro en general no está caro. Y bueno, luego está el tema de las mineras, porque no es lo mismo lo que ha hecho el mercado el oro que lo que han hecho las mineras de oro. O sea, hay que establecer normalmente esta diferenciación, porque se suele asociar a que si el oro va en máximos históricos, a las mineras le van máximos históricos, y no necesariamente es así. O sea, ¿os siguen resultando interesantes estas compañías ahora? Sí, o sea, a nosotros sí nos resultan interesantes porque hay que pensar que al final el beneficio de una minera de oro viene de la diferencia que a ella le cuesta producir el oro con el precio a los que está el precio que está el oro actualmente, ¿no? La realidad es que sí que le han subido los costes, pero también ha subido el precio del oro, con lo cual yo creo que los márgenes siguen siendo muy buenos. Y sobre todo yo creo también que es un sector que está especialmente barato. O sea, si por ejemplo lo comparamos contra 2012, es que en esa época las mineras de oro estaban un 200% por encima de los niveles que cotizan actualmente, ¿no? O incluso si comparamos las mineras de oro, como tú decías, contra el propio oro, la realidad es que están con un descuento que es prácticamente histórico. O sea, estamos prácticamente en mínimos históricos, e incluso si lo miramos las mineras de oro en relativo, a mí me llamaba mucho la atención un gráfico que había en el que se veía la capitalización bursátil de Apple y Microsoft, como era 70 veces superior a la de todo el sector de metales y minería del S&P 500, ¿no? O sea, que yo creo que es que están muy baratas. En concreto, pues nosotros intentamos pues, mirar compañías que tengan activos con muchísima calidad, que tengan directivos muy buenos, le damos mucha importancia desde luego a la valoración, y nos gusta también pues que tengan reservas muy largas. Yo creo que también es interesante mencionar que en los últimos 7 años las mineras de oro, en concreto pues las de Canadá y Estados Unidos, llevan 7 años reduciendo deuda, que ahora son prácticamente uno de los sectores con menos deuda de los índices. Y en general, pues este último mes, en noviembre, ha habido entradas netas de dinero en ETFs de oro. Así que, bueno, iremos viendo a ver cómo se van comportando. ¿Y os gustan otro tipo de materias primas más allá del oro? O sea, tema plata, cobre, o sea, ¿qué perspectivas tenéis para el año que viene? Para estos, no sé, por ejemplo, plata o cobre. Plata sí me gusta, es verdad que tiene un componente monetario también como el oro, pero yo, o sea, soy más cauta en el sentido de que la demanda de plata
hay que pensar que más de la mitad viene de demanda industrial, ¿no? Entonces, para mí, bueno, hay que tener un poco más de precaución y el cobre lo mismo, ¿no? La realidad es que las mineras de oro que nosotros seguimos, estoy pensando ahora mismo, por ejemplo, en Barrick Gold, pues ellos cada vez les pesa más el cobre e incluso pues en los próximos años pretenden doblar la producción de cobre, ¿no? Pero vamos, es como algo indirecto más que directo. O sea, más afectando a esa parte de mineras, independientemente de que Sí. del precio y de la materia, ¿no? Sí, sí. Vale. Y luego te voy a hacer la típica pregunta que hacemos para finalizar en los podcasts, que es, si tuvieras que elegir algo en lo que invertir de aquí a 10 años y no moverte, ¿qué sería? Ya sé que es muy complicada. Puedes incluso decirme en la bolsa, o algo muy genérico, o el mundo, o el oro, por ejemplo. Bueno, yo diría el oro. Me imaginaba. Sí, yo creo que el oro a futuro puede ser yo creo que con la situación que estamos viviendo, en el mundo que vivimos, que está absolutamente endeudado y con esos desmanes monetarios, yo creo que pues el oro probablemente es un activo a tener a futuro, sobre todo para proteger tu poder adquisitivo y como un valor refugio. Vale, bueno, recordemos que no es recomendación de inversión, simplemente es la visión que tiene Marta al futuro. Oye, antes de irme te voy a hacer una última muy rápida para alguien que se quiera formar de cómo va el tema, yo qué sé, de materias primas o de oro y demás. ¿Se te ocurre algún libro que se pueda comprar en estas navidades? Pues el último de oro que me he leído, que es Gold Matters, que es de von Greyerz, me ha parecido muy bueno. Habla un poco así como del sistema financiero, ¿no? De todos los problemas que existen y cómo pues, el oro puede ser interesante en los próximos años. Y luego en el petróleo hay un libro que es la biografía de Mark Rich, que llegó a ser pues, el consejero delegado de Glencore. Es verdad que es un personaje pues, un poco especial, pero está muy bien la biografía, creo que se llama El Rey del Petróleo, para entender un poco pues, el mercado de materias primas, ¿no? Y cómo se mueven las compañías de materias primas en el mundo. Genial, Marta. Pues nada, y quedan eso sí que son recomendaciones de lectura Eso sí. para estas navidades. Marta, ha sido un placer tenerte por aquí para que nos des un poquito de luz sobre estas dos cuestiones, tanto petróleo como oro, que no solemos tratarlas mucho en el podcast, pero que siempre estamos mirándolas de reojillo. Muchas gracias, Antonio. Un placer. Y nada, vosotros os esperamos en las siguientes entrevistas de nuestro podcast Finance Talks. Ya sabéis, si os ha gustado la entrevista, dejarnos un me gusta que nos ayuda mucho a seguir difundiendo educación financiera. Nos vemos en la siguiente semana.